Buenas noches, bienvenidos a De Cursos, revista del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Esta noche tenemos una visita especial. Si bien es cientista político, nuestro invitado, su trayectoria está básicamente vinculada a la producción literaria. Es una personalidad reconocida en nuestro medio, en América Latina, tiene obras traducidas a varios idiomas y cuando vean su rostro en la pantalla no hará seguramente ni siquiera falta de presentarlo. Quiero darle la bienvenida a Edmundo Paz Soldán. Edmundo, bienvenido a De Cursos. Buenas noches, Fernando, encantado de estar aquí en tu programa, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar de la última novela de Edmundo Paz Soldán. Es una novela que se titula Iris, que vamos justamente a indagar en las reflexiones de Edmundo para ver dónde sitúa esta obra, porque es una novela de ciencia ficción, ¿no? Y es algo que de por sí constituye una novedad no solamente en nuestro medio literario, sino en su propia producción como escritor. Entonces, quisiera empezar preguntándote acerca del lugar que ocupa esta obra, esta novela, Iris, en tu producción literaria y la motivación que te llevó a dar esta suerte de giro creativo. Bueno, en realidad comenzó como el fin de una etapa, más que como el comienzo de algo. Yo había escrito 2 novelas anteriores ambientadas en los Estados Unidos que tenían relación con la violencia en la sociedad norteamericana. Los vivos y los muertos era la violencia en los colegios, en high school, digamos. El norte era la violencia en la frontera, la inmigración. Y pensaba hacer una tercera novela que era sobre la violencia en las guerras, ¿no? La violencia en las últimas aventuras imperiales de los Estados Unidos en Afganistán e Irak. Y pensaba incluso algún día, mi sueño era pensar publicar esos 3 libros juntos, una trilogía que iba a llamar incluso trilogía de la violencia. Entonces esta novela iba a cerrar ese periodo. Pero cuando comencé a escribirla, cuando tenía esta anécdota de estos soldados psicópatas norteamericanos en Afganistán, me di cuenta que estaba un poco agotado del tema porque las últimas 2 novelas habían sido basadas en hechos reales, con mucha investigación, fuentes documentales. Comencé a leer sobre la ocupación norteamericana en Irak. De hecho, el perímetro en la novela está basado en lo que la zona como el green zone, como se llama, la zona verde en Irak. En Bagdad. En Bagdad, exactamente. Entonces comencé con esa idea. Y cuando me puse a leer novelas de guerra o libros de investigación sobre Afganistán y Irak, me di cuenta ahí que no iba el camino por ahí. Era una cosa más intuitiva, simplemente de desgaste, cansancio, saturación. Y cuando no sabía qué hacer, un amigo medio en broma, medio en serio, me dijo: ¿por qué no ambientas tu novela en Marte? Él sabía que siempre me ha gustado la ciencia ficción como lector, pero era más un amor como de adolescencia, igual que la novela policial. Ocurre que cuando comencé a hacer mi doctorado en literatura, un poco yo admito que empecé a tener como una visión más solemne y reverencial de la literatura. Y comencé a mirar en menos esos amores de la adolescencia, que eran la literatura que siempre de se los considera géneros secundarios, ¿no? Y que no son tomados en serio por el mundo académico, a no ser que los escriba Borges, digamos, pero de contrabando, pero género por sí solo, ciencia ficción, horror, novela policial, es mirado en menos. Y yo creo que llegué a una especie de crisis, con una especie de desconfianza o saturación, o encontrar ciertos límites del género realista, y pensé que una buena forma de retomar mi pasión por la literatura era reencontrándome con esos primeros amores. Entonces fue por eso que dije, cuando este amigo me habló de Marte, me sonó bien la idea, un poco rara, pero no la descarté. Y comencé a darle vueltas y dije, voy a crear mi propio planeta.
no quería llamarlo Marte porque decía que era Marte y era un espacio. Es una realidad, ¿no? Claro, entonces voy a comenzar, y ahí comencé a pensar en nombres. Me acuerdo que el primer nombre que se me vino a la cabeza fue Alba. No sé por qué quería tener nombres así, un nombre sonoro y de 4 letras. Y el segundo fue Iris, y ahí dije, y me quedé con Iris. Una buena decisión. No vamos a contarles a los lectores partes de la trama para que tengan precisamente la motivación de sumergirse en esta novela. En la novela no solamente se percibe esta búsqueda de experiencias bélicas norteamericanas que sirvieron de inspiración. Hay una creación de lenguaje, hay una invención de lenguaje que hace que la novela sea muy novedosa, pero también sea desafiante para el lector. Y a esa invención de lenguaje de palabras, qué sé yo, hay un pedazo antes del último capítulo, que es indescifrable. Kian Slot Kitsaiko, algo así, ¿no? Y son varios párrafos. Pero también hay una muy interesante amalgama de prácticas culturales diversas. Uno encuentra algo, claramente hay señales, hay códigos bolivianos, pero no solamente bolivianos. Ahí también hay una suerte de ciencia ficción, pero al mismo tiempo como una especie de diálogo cultural, interculturalidad en tu escritura, algo así. Bueno, lo que pasó fue que cuando ya me quedé con Iris, tenía la anécdota original de estos soldados y nada más. Luego comencé a preguntarme, bueno, ¿quiénes viven en este lugar? ¿No? Tienen que ser los irisinos, pero ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su fe? ¿Cómo? Entonces me di cuenta que tenía que construir casi de la nada, construirles una visión del mundo, una cosmogonía. Y ahí pensaba que sí, que la ciencia ficción, igual que el realismo mágico, digamos, una cosa que decía García Márquez, que mientras más mentiras cuentas, más verdadero tienes que ser, ¿no? Más verosímil, claro. Entonces, claro, el realismo mágico recién funciona a partir de los datos precisos. Un cura levita porque levita 70 centímetros, no puedes decir está volando, tienes que ser exacto en cuanto levita antes de tomarse una taza de chocolate. Entonces eso permite que te creas más la ficción. Entonces pensé que con Iris tenía que ser algo similar, que tenía que crear su flora y su fauna y la mirada irisina. Y ahí comencé a leer libros casi al azar, ¿no? Me acuerdo que cayó en mis manos un libro de Bruce Chatwin que se llama Los trazos de la canción, Songlines, que habla sobre los aborígenes australianos. Y esa fue mi primera, me encantó una anécdota que cuenta Chatwin de la forma en que los aborígenes australianos tenían de concebir el mundo, de esta que van caminando por un camino que solamente ellos saben, a partir de una canción que ellos se memorizan parte de su tradición, y la canción les va hablando de ciertos puntos en el camino que van reconociendo y que les permiten continuar en el camino. Entonces me pareció, entonces esa fue como la piedra angular. Entonces, a partir de ahí comencé a leer de mitos, como una novela de los irisinos, había exploración minera en el lugar. Comencé a leer de tradiciones mineras en Bolivia y comencé a juntar cosas, ¿no?, de Australia. Luego viajé justo a la India, saqué cosas de la religión india, de las religiones indias. Y el desafío fue tratar de amalgamar eso en algo homogéneo, ¿no?, que no fuera simplemente una juntucha, sino que se leyera como que de verdad esto va con esto. Entonces el asunto era estar abierto a las lecturas de ese momento y ver cómo estéticamente se podía ensamblar esto para que dé un todo, una mirada homogénea de los irisinos.
contando una historia que es trepidante a ratos, porque uno te encuentra en la historia esta acción de militar, encuentra luchas de liberación, ¿no? Hay personajes que están pugnando por que haya respeto a las reglas, ¿no? Ahí me gusta muchísimo esto que diría es cosmogonía y al mismo tiempo la teología que está presente en los distintos personajes, ¿no? Y cómo logras en 5 capítulos, cada uno dedicado a un personaje, se puede leer de manera autónoma, tienen una propia historia, pero ya en un capítulo van apareciendo señales del personaje que estará en el siguiente y todo siguiendo una trama, y además termina en un final que es un principio también, ¿no? O sea, en ese sentido es cautiva, ¿no? O sea, es ciencia ficción, pero al mismo tiempo hay una trama de... No sé qué palabra utilizar, no sé qué palabra utilizarías tú, hay suspenso. Yo la veo como una novela de aventuras. De aventura. De aventuras, sí, en el sentido, yo fui un gran lector de Emilio Salgari cuando tenía 9, 10 años, y me interesaba que esa aventura también fuera un recorrido geográfico, espacial. Un viaje como... Y ese viaje fuera literal y metafórico, ¿no? O sea, que viajaras, y por eso hay una zona tropical que es el Valle de Malado, y luego está la zona minera, que son las minas en torno a la ciudad de Megara, y luego está la capital, Iris. Y hay otro lugar que es más en la costa, que se llama Nova Isa, y que no ha entrado en la novela mucho, pero sí va a entrar en el libro de cuentos que estoy escribiendo, que es un libro de cuentos ambientados en Iris. Lo que pasa es que el mundo, de pronto me di cuenta que era un mundo muy complejo, que recién este era el punto inicial. Me interesa explorar la estructura social de este mundo. Por ejemplo, aquí está un poco dicotómica, los irisinos contra colonizadores, que son los pieles oscuras, pero en el medio están los creoles, que son los artificiales. Los artificiales, ¿no? Sí. Que no son ni lo uno ni lo otro. Entonces, en la novela no he podido explorar muy a fondo estos subgrupos, pero en el libro de cuentos sí quiero explorar más. Que son personajes complejos, ¿no? Porque algunos artificiales, ahí me gusta también cómo hay momentos en que los personajes, la relación compleja de los personajes con su memoria, ¿no? O sea, cuánto de recuerdo es parte de su identidad y cuánto le sirve para interactuar con otros. El personaje... hay un dios, el dios del Xlot, ¿no? Que es Xlot, pero son varios, tiene varios nombres y además tiene diversas facetas, inclusive una femenina, es una Jerere se llama cuando es diosa, y es un dios que es bueno y es malo al mismo tiempo. Hay una alusión a la... creo que diría que a la Virgen de Urcupiña, porque... hablan de una diosa a la cual la relación con ella está basada en el cálculo de probabilidades, en el azar, lo cual en una relación de devoción es algo... Menciono esto no solamente para mostrar así algunos puntos que además destacan en la novela. Entre paréntesis, si me permites, esto para Cochabamba es importante. En la novela del Mundo Paz Soldán, estamos hablando de Iris, la novela de Paz Soldán, resulta que hay una comida muy importante que se llama trancapecho. Y está definida como nada más y nada menos que un sándwich con carne de dragón de Megara, ¿no? Entonces ahí el origen, o sea, viene del futuro el trancapecho, de una novela del Mundo Paz Soldán. Bueno, sí, eso también ha sido, parte de la novela tiene que ver con la literatura también es creación de lenguaje, y creo que eso los poetas lo entienden mejor que los narradores. Cuando tú lees a Vallejo, puede ser una literatura muy compleja, pero también hay algo bien infantil en esa creación de palabras. Y aquí en la novela yo habían como
chistes o cosas así que me venían, que si eso solamente lo va a entender alguien de mi barrio, digamos. Claro. Pero podía contrabandear, ya que es un mundo tan extraño, pensaba, si pongo algo del trancapecho, de los achachairuses, puede entrar aquí disfrazado fácilmente. Y son guiños también a ti mismo, seguramente. Sí, son guiños a mi pasado, a mis amigos. Y otra cosa que para mí es importante, a veces hay esta idea de que las novelas de ciencia ficción tienen que ser totalmente futuristas, ¿no? Eso me parece, yo pienso esto, nuestro presente ha sido el futuro de alguna gente hace 50, 100 generaciones años. pasadas, claro. Y si ves nuestro presente, es un presente en el que conviven, coexisten, ¿no? Bolsones de gran progreso con otras zonas en que, digamos, se respetan creencias tradicionales, primitivas. Las creemos arcaicas y que, sin embargo, por mucha gente son contemporáneas para sus prácticas. Exactamente. ¿No? Entonces yo pensaba que si tuviese una novela al futuro, es una novela futurista de ciencia ficción, digamos, un poco tramposa, porque si cuentas hasta la cantidad de páginas y entras toda la sección de las minas o toda la sección de tropical en la novela, prácticamente no hay nada futurista, ¿no? Entras a un mundo mucho más tradicional, con ciertos destellos de que sí estás en el futuro. Pero mi idea era esa, crear un futuro en el que, digamos, no todo sea futuro, por decirlo de una forma un poco, no sé si no me estoy explicando bien, como decía este escritor canadiense de ciencia ficción, William Gibson, el futuro ya ha llegado, solo que está distribuido de manera despareja, ¿no? Entonces, con ese concepto, cuando comencé a crear Iris, me dije, este es un mundo en el que tiene que coexistir la modernidad más rabiosa con la tradición más firme, ¿no? Sí, además siempre hay una idea futurista, en la ciencia ficción futurista, pero vamos a decir evolucionista, ¿no? Hacia una idea de perfección. En cambio, tu mirada está mediada también por una visión apocalíptica, como que Iris nace fruto después de sobrevivir a una explosión, a unas pruebas atómicas. Y la presencia de lo teológico también tiene mucho que ver con eso, es esa búsqueda de sentido, ¿no? Porque justamente el futuro tampoco, si el presente no tiene sentido, como diríamos postmodernistas, el futuro tampoco ya tiene sentido, ¿no? Entonces, y hay algo así de mirada circular y hemos visto que el avance tecnológico o el progreso provoca más bien también el despertar de lo tribal, provoca el renacer de lo religioso, a veces disfrazado de otra manera. No puedes decir que de pronto el progreso va a ser simplemente la extirpación de lo religioso. O el predominio de la tecnología. ¿No? Una mirada muy teológica, muy lineal, que simplemente no condice con lo que estamos viviendo. Sí. Se me ocurre ahora preguntarte desde otra beta de posibles influencias o elementos que te han inspirado. Pienso, por ejemplo, en Apocalipsis Now, la película de Coppola, ¿no? Y la figura de Marlon Brando como el Capitán Kurtz, que tiene igual es un viaje, es una guerra, es un encuentro de lo religioso en la mitad del absurdo de la guerra, es un destacamento militar. ¿Hay alguna presencia de esas influencias? Para mí mi Kurtz, digamos, es Reynolds, Reynolds, que es como el soldado psicópata, el jefe de la unidad, el psicópata mayor, digamos. Es el segundo capítulo de... Sí, pero para mí Reynolds tiene, por lo menos en mi concepción, tiene una justificación. Puedes creerle o no creerle, pero tiene una justificación en cuanto a su psicopatía, que tiene que ver con una historia familiar que no la voy a contar acá, pero igual, digamos, él en el fondo es un fundamentalista en su lucha contra el dios de los siricinos, aunque su causa sea más bien personal. Una vendetta personal. Es una vendetta personal, un poco, digamos, un poco muy despistada o desubicada, pero la idea para mí es agarrar a los personajes, tratar de entenderlos en su propia lógica, en su propia coherencia interna, ¿no? Puede que desde afuera es muy fácil caricaturizar a un psicópata, ¿no? Es una persona que es una aberración moral, y el juicio moral
eso para mí, como novelista, me facilita crear el personaje, porque digo, yo estoy asumiendo que estoy equivocado, de que todos los lectores van a enjuiciar moralmente a estos soldados, a estos personajes. A partir de eso digo, entonces yo no me tengo que preocupar del juicio moral, simplemente tengo que tratar de ver cómo llegaron a lo que llegaron. Y ahí sale Reynolds, que evidentemente tiene en su origen digamos, es un descendiente genealógicamente hablando de Kurtz, ¿no? Que es como el gran psicópata de la literatura occidental, ¿no? Sí, que es un viaje también. Algunas otras, a ver, has mencionado algunas obras que leías cuando eras joven, ¿no? De ciencia ficción, novela policial, algunas películas, alguna otra beta. Sí, bueno, para mí aquí hay un par de conceptos que los he traducido, pero hay un par de conceptos de la obra de Jaime Sáenz que los he apropiado. El Verbeder, digamos, que es la forma en que los irisinos tienen de encontrar su muerte, ¿no? Cuando están buscando abrazarse con su Dios, venía del origen de la tradición esta de Chatwin, del aborigen que comienza a caminar hasta encontrar su muerte, y lo mezclé con el perder el cuerpo de Felipe sacarse Vidal, el cuerpo de Felipe. De hecho, Verbeder, no debería decirlo aquí, pero bueno, la traducción no se va a enterar nadie. En la traducción de un idioma que en este momento no me acuerdo si me puse a jugar con el traductor de lenguajes y puse perder el cuerpo y comenzaba a buscar, digamos, cómo sonaba en chino, en holandés, en afrikaners, para ver cuál estéticamente sonaba bonito, digamos. Ah, qué bueno. Entonces el Verbeder es perder el cuerpo en uno de estos idiomas que en este momento no me acuerdo cuál. Lo dejaremos como un desafío de búsqueda a los lectores. Sí, hay otra palabra también de Sáenz, que es cuando los irisinos tienen la experiencia con el Jung, con esta planta sagrada para buscar la trascendencia. También en la traducción la palabra que se utiliza es una que sale de Sáenz, que era como caer al cielo. Caer al cielo. Y ese caer al cielo, obviamente lo he traducido al lenguaje irisino, una palabra. Pero son como una forma en que contrabandeado, me he apropiado de algunos conceptos poéticos de Sáenz que me dieron vuelta, digamos, y estos son... Lo que acabas de contar es extraordinario, porque estás relatando, tu ejercicio creativo, ¿no? O sea, uno encuentra en la novela, resulta que dice, uno ha inventado Jung, y no es una invención, no es una ocurrencia. No. Es resultado de todo un trabajo intelectual y creativo, ¿no? Sí, y yo lo que pensaba era lo siguiente, ¿no? Para mí el lenguaje otro, lo más fácil, viniendo de Estados Unidos y viviendo en Estados Unidos, era simplemente hacer o el Spanglish, claro, o el otro modelo era hacer como se habla hoy día, la forma en que va a evolucionar el lenguaje va a ser cada vez más breve, puro emoticones y puro contracciones, pero dije, tengo que hacer un lenguaje otro que pueda dialogar con estos dos modelos, pero que a la vez sea claramente diferente, que no diga, esto se lo ha sacado del chat. Yo escribí una novela que intentó ser futurista alguna vez, El delirio de Turing, y había un lenguaje que era sacado de los chats, y me sentí como que no era, digamos, lo suficientemente original, que era algo muy como, yo, digamos, mirando hacia atrás, decía, aquí me ha faltado algo, ¿no? que he hecho, tomado el camino más fácil. Lo mismo, entonces, y cuando pensaba, es un lenguaje del futuro, el inglés no va a ser solamente, así como en el siglo XIX, la lengua que dialogaba con el español era el francés, digamos, luego el inglés, yo digo, en 50 años va a ser el chino. Entonces, buena parte de este lenguaje está sacado de diccionarios chinos, pero cuando sacaba la palabra china y no me sonaba bien estéticamente, entonces ahí comenzaba a pulirla, a mejorarla o a buscar otras opciones de otros lenguajes. Yo lamento que justo cuando estabas ya contándonos todos tus secretos, el maldito tiempo nos pone el límite a esta conversación. Te agradezco. Sí, no debería haber revelado tantas cosas. No, pues sí, lamento que se haya acabado el tiempo, pero ni siquiera hablando de ciencia ficción podemos controlar. Te agradezco haber venido a un programa del CESU de cursos
y te invito pues, a despedirte de la manera que creas conveniente a tus seguidores, a tu audiencia. No, muchísimas gracias, Fernando. Espero que, gracias por todo el apoyo de siempre, el apoyo a la novela. Esta es una novela un poquito rara o quizás algo difícil, pero creo que en el fondo la literatura que nos gusta tiene que tener algo de un picantito. Y espero que la novela funcione, ese es mi gran objetivo, mi gran sueño, que funcione a varios niveles, que pueda leerse, que la agarres un viernes en la noche y no pares hasta terminar. Que pueda leerse como aventura, entretenimiento, incluso escapismo si quieres, pero que después tenga otros niveles que te permitan, digamos, que te ayuden o que te hagan ver ciertas cosas, no tan, quizás de nuestro futuro, pero más yo creo de nuestro presente. Me quedo con una sola palabra, no es una novela rara, es una novela excepcional que se titula Iris. Muchas gracias. Adiós.